estamos hablando sobre la necesidad de predicar el evangelio. ¿Cuántos llegaron a esta casa porque alguien les predicó el evangelio? Alguien les dio un folleto, alguien les dijo: te invito a la iglesia. ¿Cuántos bendicen a esa persona? ¿Cuántos oran por esa persona? Aunque no esté aquí, pero fue el instrumento que Dios usó para hablarle de Cristo. Amén. A mí nunca se me va a olvidar las personas que Dios colocó en nuestras vidas para afirmarnos en las cosas de Dios, y los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. En 1 Corintios capítulo 9 me encanta mucho. Ayer lo estaba leyendo, ¿verdad? Y lo estaba leyendo, pero hasta hoy como que me cayó el fax y el Señor me dijo: yo quiero que por ahí comiences. Porque la responsabilidad de predicar el evangelio no es de la iglesia del siglo XXI. La responsabilidad del evangelio se nos fue dada desde que Jesús mismo ascendió al cielo. Cuando Él se fue, ¿verdad? Y cuando los apóstoles se le quedaban mirando como el Señor iba subiendo, y de repente dos ángeles se le acercan y le dicen: ¿qué miran? Así como miran que Él ha subido al cielo, así Él vendrá. Pero el Señor le dio un mandamiento y les dijo: vayan y prediquen el evangelio, enséñenles la verdad, que caminen en esa verdad. Y desde ahí los apóstoles, en el libro de los Hechos habla que se reunieron y estaban todos unánimes en oración. Y dice la palabra de Dios que de repente vino, ¿verdad?, un viento recio, un estruendo tan fuerte. Dice que lenguas se repartieron en cada una de las personas que estaban ahí y fueron llenas del Espíritu Santo. Ese Pedro que tal vez había negado a Jesús una vez, y ese Pedro que tal vez le decía a Jesús: no vayas a la cruz y no mueras. Ese Pedro, ¿verdad?, que dijo: dura es esta palabra, Señor, ¿quién la aguantará? Y el Señor le dijo: ¿te querés ir tú también? Y le dijo: Señor, no, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pero ese Pedro, aunque el mismo Jesús le dijo: diablo, apártate de mí, Satanás, Pedro permaneció. Pero a Pedro le faltaba la llenura del Espíritu Santo. Y ese día en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo descendió a 120 personas en ese lugar y fueron llenos. Y Pedro sale y la gente que está ahí le dice: pero ¿qué es esto que esta gente está hablando? Algunos los escuchamos hablar aún nuestros propios idiomas occidentales, pero esta gente es de vulgo, esta gente no tiene estudios. ¿De dónde sacan esas lenguas? Porque las lenguas glorificaban a Dios. Y Pedro fue lleno del Espíritu Santo, que se aventó un sermón, amado hermano, donde 3,000 almas se convirtieron a Jesús. Por eso todo cristiano que carga el Espíritu Santo carga poder de Dios, carga llenura de Dios, y la gente se convierte cuando lo escucha. Después podemos ver que los apóstoles comienzan a predicar, se esparcen sobre todas las lugares alrededor de Jerusalén, porque vino la persecución. Porque si no, los apóstoles se hubieran quedado ahí en Jerusalén solamente, y tuvo que venir la persecución para que todo mundo se esparciera y llevaran el evangelio a otras partes. Hay cosas que en nuestras vidas suceden y decimos: ¿por qué? Porque a veces Dios nos saca de nuestra comodidad para hacer algo mayor con nosotros, hermano. Y de repente, cuando la palabra de Dios dice que en el libro de los Hechos había un hombre que se llamaba Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un matón de los cristianos, hombres que arrastraban, dice la Biblia, mujeres y niños y hombres dentro del templo. Camino a Damasco, el Señor se le presenta y le dice: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese momento Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: vete a tal casa, ahí te estarán esperando y te darán unas ciertas instrucciones. Y ese varón quedó ciego hasta que entró a ese lugar, y vino un siervo del Señor, le puso las manos, pudo abrir sus ojos. Pero Pablo, inmediatamente que tuvo el encuentro con el Señor, ¿verdad?, tuvo en ayuno de 3 días, y Pablo se puso a los pies del maestro. Pablo se puso a la disposición del maestro, y Pablo fue uno de los hombres que más marcó la historia con el evangelio. Aunque no caminó con los 12, pero tuvo encuentros mayores que los 12, amado hermano.
fue lleno, fue saturado. Pablo fue uno de los apóstoles que miraron la eternidad, miraron el tercer cielo. Pablo dice: yo no sé si fuera del cuerpo o en el cuerpo, yo no lo sé, pero miré y escuché cosas inexplicables que no se pueden hablar con lenguaje de hombre. Pablo tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor. Entonces viene Pablo y comienza a escribir cartas estando preso, estando en Roma, y comienza, ¿verdad?, a escribirle a la iglesia de Corintios la necesidad, ¿verdad?, de apartarse, de cuidarse, de no involucrarse con las cosas del mundo. Pero Pablo aquí les revela sobre el anuncio del evangelio. ¿Estamos entendiendo acá? 1 Corintios 9:16, Pablo les dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, ¿verdad? No tengo, Pablo dice: si yo anuncio el evangelio, nadie me tiene que aplaudir, porque eso debería de ser normal. Porque me es impuesta la necesidad, y ay de mí si no anuncio el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa voy a tener. Pero si de mala voluntad, la comisión como quiera se me fue encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Pablo aquí a la iglesia de Corintios le dice: hey, yo tengo que anunciar el evangelio, y la necesidad de la revelación de lo que Cristo hizo en mí no me permite callarme de lo que Dios se ha manifestado en mi vida. ¿Se imagina a un apóstol con tremenda revelación, donde escucha una voz grande camino a Damasco, va hasta el tercer cielo, donde el Señor lo comienza a usar en medio de sinagogas y gobiernos, y que ese hombre se quedara callado sobre el evangelio, hermano? ¿Qué demanda más fuerte hubiera sobre la vida de ese hombre? Entonces, por eso Pablo dice: me es necesario anunciar el evangelio. ¿Qué cosas y qué revelación o qué manifestación Dios ha hecho en tu vida que hay una demanda de que tú prediques el evangelio? Que no puedes quedarte callado. Y en el versículo 17 le dice: ¿y sabes qué? Si de buena gana yo predico el evangelio, Dios me va a recompensar por eso. Aún hay recompensa para cuando anunciamos el evangelio de Jesucristo. Pero también Pablo dice: y si de mala voluntad, y si a la fuerza lo anuncio, como quiera tengo que anunciar, porque no me puedo quedar callado. No soy ignorante del poder de Dios sobre mi vida. De buena o mala gana vaya a evangelizar, por recompensa o porque tiene que. Hay gente que dice: no, es que ella obliga. No, es que no obligamos, es de que ya Dios se te reveló y no puedes quedarte callado. Es que ya hay una palabra, ya hay una revelación, ya hay un testimonio vivo de parte del Señor, que la gente necesita escuchar de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y en el versículo 18 dice: pues ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio, para no abusar mi derecho como apóstol. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. ¿Qué tanto interés tú tienes del reino de Dios? ¿Qué tanto cuando una persona tiene interés para que el reino de Dios se establezca en la tierra, y vidas sean salvas y cadenas sean rotas? Esa persona no se enfoca en sí misma. Esa persona entiende la gran comisión y entiende que su vida es un instrumento y es un vaso que Dios necesita usar para llevar el evangelio a otras personas. Cuando un cristiano claudica en su llamado, en su fe, en las convicciones de Cristo en su vida, es una persona que todavía no tiene revelación de la demanda que hay en el cielo a la tierra, hermano. Cuando un cristiano todavía vacila con la unción, con la presencia, con la palabra, cuando todavía el mundo le hace cosquillas, cuando 6 meses anda animado y 7 meses desanimado, esa persona todavía no ha entendido la revelación del reino de los cielos.
Hay una demanda de que nosotros que hemos entendido y que conocemos la palabra y que la palabra se nos ha revelado y que Dios se ha manifestado en nuestras vidas, hay una necesidad de seguir predicando, de seguir hablando, de seguir cargando nuestra cruz, de poder seguir caminando, porque recompensa tendremos. ¿Estamos aquí? Y algo muy lindo, que en el versículo del 20 al 23 Pablo da una revelación. Porque usted sabe que hay cristianos religiosos, ¿verdad que sí? Donde hay cristianos que se predican a sí mismos, ¿verdad que sí? Mira, varón, que en Apocalipsis, que en Mateo, que en Daniel, que tuve esta gran revelación, pero cuando lo pone en medio de una bola de borrachos no habla nada, ¿verdad? Porque están concentrados en mi llamado, en mi propósito, en mi talento, en mi canto, en mi predicación, en mi liderazgo, pero fuera están del reino de los cielos. Y Pablo en el versículo 19 les dice, en el versículo 20, perdón, dice: me he hecho a los judíos como judío, ¿para ganarme a quién? ¿Para ganarme a quién? A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están ¿qué? Sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos modos salve a algunos. El apóstol Pablo tenía la estratégica del Señor Jesús. ¿Cómo, pastora? Jesús no andaba con los fariseos. Jesús no andaba con aquellos que tenían el conocimiento del evangelio. Jesús siempre andaba con los publicanos, con los pecadores, con aquellos que no tenían ningún tipo de entrada en el reino de Dios. Jesús estaba en medio de ellos y se bajaba al nivel de ellos, pero no hacía lo que ellos hacían. ¿Estamos aquí? Ahora imagínense Jesús también ahí medio robando como Saqueo, vean, pues no, ¿verdad que no? O Jesús ahí medio pecando ahí como la mujer adúltera, pues no, tampoco, ¿verdad? Pero él se bajaba al nivel de esas personas, porque él entendía que esas personas que los fariseos o los religiosos los consideraban malos, eran los más necesitados. Entonces cuando el Señor le dice, en una ocasión el Señor dice: yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Yo vine por aquellos que no tienen esperanza. Yo vine por aquellos que no tienen un camino hacia la salvación. Oh my God. Y cuando Jesús se le acerca a la mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos estaban peleados desde hace años atrás, porque decían que toda esa tierra les pertenecía a ellos por su padre Jacob. Pero Jesús se atravesó. Jesús se atravesó con esta mujer y le dijo: dame de beber. Y la samaritana le dijo: What are you talking? Who are you talking with? Tenía como un espíritu medio ahí, de morenía. Pero no, Jesús comenzó a tener un diálogo, y hasta los apóstoles, los discípulos, cuando se acercaron, le dijeron: ¿por qué está hablando con una mujer? Hello. ¿Verdad? Y es que Jesús tenía ese don, tenía esa gracia para entrar en los corazones y entrar en las viviendas donde nadie se atrevía a hacerlo. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? El hombre de la mano seca, los leprosos, todas esas personas, el muchacho que estaba lunático, endemoniado, que en un momento estaba feliz, otro día estaba contento, y dice el padre: un día cae en fuego, otro día cae en agua, yo ya no sé qué hacer con él. No, Jesús se monta en una barca y va hasta el otro lado donde estaba el endemoniado Gadareno, solamente por una alma. Solamente por una persona, que dice que cuando lo amarraban, despedazaba las cadenas, andaban los sepulcros desnudos, la gente no podía, y por tanto lo tenían aislado.
Pero Jesús dice que un pie puso ahí en la tierra, en ese lugar, y dice que vino ese endemoniado y los 2000, ¿verdad? Demonios, las legiones que estaban en ese hombre se postraron ante Jesús y le dijeron: ¿qué quieres con nosotros? Y cuando el Señor les estaba diciendo salgan de él les decía: por favor, aunque sea, mándanos a ese grupito de cerdos, métenos ahí. Y Jesús les decía: ok, salgan. Pero pues los cerdos tampoco los quisieron y pum, se fueron a un despeñadero. O sea, Jesús siempre andaba buscando, ¿verdad?, estar con ellos, pero no hacerse como ellos, porque Él era santo. Y esa es la vida santa que nosotros tenemos que tener. Entonces Pablo, no, cuando él dice yo me hago de todos para salvar, aunque sea algunos, no estaba diciendo voy a hacer lo que aquellos hacen, no, pero sí se involucraba entre ellos, se bajaba el nivel de ellos para así soltarles una palabra y sacarlos de donde ellos estaban. ¿Estamos aquí entendiendo, iglesia? Y otra de las cosas más preciosas, en el versículo 24 y 27, el apóstol Pablo les habla y les dice que hay recompensa, que no es en vano lo que como iglesia estamos haciendo. ¿Estamos aquí entendiendo? No es en vano. Y en el versículo 24 habla y dice: ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva ¿qué? El premio. Corre de tal manera que puedas obtener ese premio. Corre. Haz la voluntad de Dios. Deja que el Señor te premie por tu gran esfuerzo, por tu constancia, por no darte por vencida. Y en el versículo 25 dice: todo aquel que lucha, de todo, ¿qué dice? Se abstiene. En el mundo espiritual, escucha esto, en el mundo espiritual es igual. ¿Por qué a un cristiano se le hace imposible cumplir el llamado de Dios? ¿Y por qué al otro se le hace pan comido? ¿Por qué? Porque este no se abstiene de la carne. Y este se abstiene de todo aquello que lo pueda detener a alcanzar ese premio. Hermano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Con respeto se lo digo, esta escuela dominical pentecostal, no crea que de aquí se va a ir para la casa. No, escuche esto, ¿verdad? Vengan ustedes dos para acá, rapidito, pero corriendo, porque nomás aquí sí ya me pusieron tiempo, ¿verdad? Ahora, se imagina Eric, que es líder, ¿verdad? Obviamente para llegar a un liderazgo quiere decir que él ama a Dios, ama a su familia, ama a las almas. Se abstiene de drogas, se abstiene de cerveza, se abstiene de la pornografía, se abstiene de toda cosa mundana que puede estorbar la presencia de Dios, que es la que lo motiva a seguir adelante, luchando, estando firme, no nomás parándose en la brecha por él y por su casa, sino por otros 50 pelones que tienen que no quieren avanzar. Pero él va empezando, ¿verdad que sí? Él va empezando, él es una oveja. No, porque a veces el que empieza está más en fuego que el que tiene años. Él ya tiene años en el evangelio, pero siempre está batallando con su carne. Siempre está batallando con sus malos pensamientos, sus malos deseos, con rencores, con falta de perdón, con chismes, con todo eso que el mundo tiene. Anda ahí posteando cada barbaridad en Instagram, ¿verdad? En Facebook. De repente, ¡pah!, le sale una vieja desnuda, ¡pum!, su vista es contaminada. Se le mete esa foto a su mente, ¿verdad? Y de repente está ahí escuchando música mundana. Pero los dos vienen a la iglesia y los dos levantan las manos. Vamos a levantar las manos cerrando los ojos y haga de cuenta que son adoradores. Pero ¿por qué el Señor? ¿Por qué Él está en un liderazgo? ¿Por qué Él carga un llamado? Pero ¿por qué Él no puede llegar allí? Porque no se abstiene de todo el peso de la carne que no le permite avanzar. Y él, aunque está bendecido físicamente,
pero espiritualmente está ligero. Que cuando le dicen, Eric, 3 días de ayuno, dice, amén, yo sé que esto me va a convenir, yo quiero más de la... No se le hace difícil guardarse y entregarse delante de la presencia de Dios. Pero a este que ya tiene tiempo le dicen, Eli, 3 días de ayuno, deja ver, tengo contratos, tengo trabajo, tengo esto, tengo el otro, tengo sueño, tengo hambre, me duele la rabadilla, tengo diabetes, tengo azúcar, estoy endemoniado y mi carne no quiere doblegarse. Pero, oh my God, hermanos, escuche esto. Es lo mismo físicamente a lo espiritual. ¿Quieres correr? ¿Quieres llegar hasta el premio? Despójate. Abstente. Como dijo el proverbista, pongámonos cuchillo en nuestra garganta. Pongamos, amado hermano, restricción a cosas que nos están deteniendo para cumplir el propósito del Señor. ¿Estamos aquí? Entonces ahí dice la palabra de Dios en el versículo 25: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona terrenal, pero nosotros luchamos, corremos para recibir una corona celestial, incorruptible, donde el ladrón no mina ni hurta. Todo lo que tú haces para Dios, allá, amado hermano, se está sembrando. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como al ahí se va, no como, a ver, me voy a calar esto del evangelio. No. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿En qué lo pone? ¿En qué lo pone, iglesia? En servidumbre. O sea, está sujeto su vida entera a la voz o al mando del Señor Jesucristo. Somos esclavos por amor. No sea que yo, habiendo sido heraldo, escogido, ¿verdad? No sea que yo, habiendo sido heraldo, ayuda para otros, yo mismo, por no abstenerme, por no luchar, venga yo a ser eliminado, hermano. Qué tremendo. Y me encantó mucho este capítulo, hermano, porque para nosotros llevar la gran comisión tenemos que entender estos 3 puntos que el apóstol Pablo estaba diciendo. ¿Estamos aquí? Que le era necesario anunciar el evangelio. Si de buena gana iba a tener recompensa, si de mala gana, como quiera, tengo que anunciarlo. ¿Estamos aquí? Que se ha hecho de todos para alcanzar a muchos para Cristo. Que hace la voluntad de Dios y lucha por permanecer y alcanzar, y cuida, ¿verdad?, de no descuidarse de sí mismo y de mantenerse como comenzó. ¿Estamos aquí? Entonces, pastora, ahora que ya tengo el espíritu del apóstol Pablo, ya cuántos recibieron, ¿verdad?, esa enseñanza. ¿Cómo yo puedo tener un diálogo con alguien que le voy a presentar el evangelio por primera vez? Número 1, acérquese. No nomás ore, sino acérquese. Acérquese a la persona. Preséntese, ¿verdad? No nomás, Dios le bendiga, tengo un folleto. No. El gozo de Cristo lo tengo yo. No, y usted bien serio, no. Acérquese, haga preguntas comunes. Pregúntele cómo está, cómo le ha ido. Y hay gente que lo único que anda buscando es que alguien lo escuche. Hay gente que lo miras bien vestido, pero con una gran carga, hermano. Y tú eres el instrumento de parte del Señor. Haga preguntas. Ahora, después de que usted se presenta y verdad, y comienza a decir, bueno, yo también soy hijo de Dios, esto y el otro, haga preguntas misteriosas para el carnal. ¿Cuáles son esas? Oye, si murieras ahora mismo, ¿estás seguro que irías al cielo? Si murieras ahora mismo, ¿estás seguro que tú entrarías al reino de Dios? Y obviamente la persona
tienen diferentes tipos de opiniones. No sabía, pensé que todo el mundo nomás moría, cerraba los ojos y expiraba y no volvía a existir. Otros decían, sí, pues ya mi mamá me dijo que iba a hacer 400,000, ¿verdad? Oraciones, ¿verdad? Iba a pagar para que me sacaran del purgatorio, ¿verdad? Sí, yo conozco de Dios, Dios me ama, Dios es amor, Dios jamás enviaría a nadie al infierno. Es cierto, Dios no envía a nadie al infierno, nosotros nos vamos solos porque queremos y no lo amamos a Él. ¿Estamos aquí? Eso sería una pregunta clave. Si ahora tú murieras, ¿dónde irías? ¿Irías al cielo? ¿Estamos aquí? ¿Le interesaría saber cómo poder entrar al cielo después de que usted parta de esta tierra? Y explíquele, ese cuerpecito chulo que tanto usted cuida, se van a dar un buffet los gusanos. El espíritu, el aliento de vida regresa con Dios, porque Dios sopla vida en el hombre. Cada vez que el hombre respira, cada vez que el hombre suspira, el hombre está recibiendo un regalo de parte de Dios. Hay gente, oye, ¿tú quieres algo con Dios? No, ahorita yo no estoy interesado. Pues quítate el respirar, porque eso es de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, enséñale que al cielo no vamos por ser buenos. Al cielo no vamos por congregarnos. Al cielo no vamos por hacer 50,000 mandas. Al cielo no vamos por conocer del Señor y proclamar que Jesucristo solamente es el Señor y Salvador solamente. No podemos ganarnos el cielo, ni lo podemos comprar. El cielo se obtiene cuando creemos en el Señor Jesús en fe y lo seguimos y vivimos para Él. ¿Estamos aquí? Explíquele que el Señor hizo la tierra, el Señor hizo al hombre, el hombre se apartó de Dios, el hombre escogió ir tras los caminos de sus deleites y Dios los entregó a cosas vergonzosas porque prefirieron, como dijo el apóstol, prefirieron adorar a la creación que al Creador. Perdió el ser humano el designio, la imagen, el diseño original por el cual fuimos creados. ¿Estamos aquí? Entonces, que al cielo dígale, no vamos a ir por ser buena gente, ni aunque seas doctor y abogado o presidente. Necesitamos una fe en Jesús. Efesios 2:8 dice, porque por gracia, ¿qué es gracia? Por misericordia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos? Por creer. ¿En quién? En Jesús. El que no tiene fe no puede ver a Dios, no puede agradar a Dios. Por eso tú como cristiano tienes que crecer en tu fe. Cuando venga una prueba, no reclames, métete en la presencia de Dios y dile, ayuda a mi fe, ayúdame a crecer en mi fe. ¿Sabes por qué? Porque entre más creces en tu fe, más conocerás a Dios. ¿Por qué Abraham se llamaba amigo de Dios? Por la fe. ¿Quieres ser amigo de Dios? Engrandece tu fe. ¿Estamos acá? Dice, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. La salvación es un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8, solo puede andar ahí marcado en la Biblia y decirle a estas personas. Otra de las cosas, enséñeles que todos los hombres son pecadores. No hay santos, ni el Papa tampoco, ni la zanahoria, ni nada de eso. Nadie, por muy posición alta que se mire, nadie es santo. Todos los hombres somos pecadores. Y eso lo puede usted enseñar en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. El que peca no entra a la gloria de Dios. Ni un pecador, nada carne, nada corruptible puede entrar al reino de Dios. Por eso el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Estamos aquí? ¿Qué le estaba diciendo? Bautízate, nace de nuevo. No puedes entrar al vientre de tu madre otra vez porque estás grandote y bigotón y gordote. Pero en el Espíritu puede haber una renovación. Puedes nacer de nuevo en el Espíritu, porque a Dios en sí no le interesa tanto tu cuerpo, sino tu espíritu, tu alma. Que eso nazca de nuevo. ¿Estamos aquí?
Enséñale que todos somos pecadores. Romanos 3:23, todos hemos pecado contra Dios. ¿Sí o no? Siempre. Ustedes los cristianos son perfectos. No, somos los más necesitados. Porque antes pecábamos porque no sabíamos. Hoy si pecamos, ay Dios mío, tenemos todo el conocimiento de la gran maldad que estamos haciendo. ¿Estamos aquí? Entonces enséñale que todos hemos pecado contra Dios alguna vez. Por ejemplo, dígale, ¿alguna vez usted ha mentido? ¿O ha tenido malos pensamientos? ¿Ha deseado a la mujer o al hombre de su prójimo? ¿Verdad? Ay, si yo tuviera ese marido. Ay, si yo tuviera esa mujer. Eso es estar deseando lo que no es suyo. ¿Ha robado alguna vez? Aunque sea un lápiz o una hoja de papel. ¿Ha sentido enojo, ira? ¿Tiene resentimiento? ¿O le tiene envidia a alguien que no puede ni saludarlo, ni hablarlo, ni mirarlo? Todo eso enséñale que es pecado. ¿Y usted cómo sabe que es pecado? Vámonos a los 10 mandamientos. A los 10 mandamientos, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien ha mentido, ya quebró uno de los mandamientos que dice no darás falso testimonio. No te la saques de la manga, iglesia. Si usted la regó y punto final. Y ya yo hice y punto. Libérese. Pero no se quede con esa culpa. ¿Estamos aquí? No des falso testimonio. Si alguien ha mentido, ya rompió uno de los mandamientos. No darás ¿qué? Falso testimonio. Tampoco le acomode, ¿verdad? Comience con la verdad y termine con la mentira. O comience con la mentira y termine en la verdad. No. Por ejemplo, ¿alguna vez ha tenido malos pensamientos o ha deseado a un hombre o una mujer que no es suya? Ya usted quebrantó otro de los mandamientos. Porque otro de los mandamientos es no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su vaca. Así lo dice en Éxodo 20. Ni su carro, ni su casa, ni su comida, ni sus hijos, ni su mujer, ni sus sirvientes. No puedes codiciar nada que no te pertenece. Porque entonces ya hemos pecado. Ya estamos codiciando. ¿Estamos aquí? Otra de las cosas, usted ha robado un papel, un lápiz, un borrador, una herramienta de alguien más. Que de repente dice, ay, es que pensé que era la mía. No, mentira. Otro de los mandamientos es no hurtarás, que quiere decir no robarás. Ya, y con tan solo esto ya estamos eliminados, listos para que nos apedreen, hermano. ¿Estamos aquí? Otra de las cosas que dice, ¿alguna vez te has enojado, te has airado, estás con resentimiento y envidia? Si tienes o has hecho eso, la Biblia dice no matarás. ¿Cómo, pastora? Pero tener envidia o enojarme no significa que estoy matando. Conforme a Mateo 5:21, sí. Jesús dijo, ahí habla sobre Jesús y la ira. Dice que cualquiera que se enoje contra su hermano. Ay, ¿cuántos nos hemos enojado hoy en esta mañana? Cualquiera que se enoje contra su hermano, dice la Biblia, que ya es culpable. Mateo 5:21. ¿Cuántos nos levantamos enojados hoy? Le estoy diciendo que no dé falso testimonio. ¿Y usted? ¿Cuántos de ustedes tuvieron un pleito con su cónyuge? ¿Verdad? Con los hijos, ¿verdad? Con el del parqueadero, con el diácono, con el que está a la par. Ya rompimos uno de los mandamientos, no matarás. ¿Le has tenido envidia a alguien? La Biblia dice no codiciarás. Entonces cuando estás evangelizando y la gente dice no, pero yo no mato, yo no fumo, yo no asesino, yo no soy predator, yo no soy eso. No, vámonos. Usted ha robado, usted se enoja, usted esto, usted lo otro. Y se dice sí, ok, usted ha quebrado los 10 mandamientos. Ahora, con esto no lo quiero dejar en condenación. Con esto le quiero enseñar que usted sí es pecador y que necesita un salvador.
que lo redima, que lo restaure, lo cambie y lo salve. Amén. Enséñale a la gente que la paga del pecado es muerte. El pecado siempre va a separar al hombre de Dios y nos lleva a una muerte espiritual. Incluso el pecado te llega a matar físicamente. ¿Estamos aquí? ¿Por qué? Porque el pecado produce dolor, angustia, tristeza, aflicción, desesperación, violencia y destrucción. Todo aquel que vive bajo el pecado vive bajo una posesión demoniática que lo controla, su pensamiento, su emoción, su hablar, lo influencia. ¿Estamos aquí? Entonces, enséñale que la paga del pecado es muerte. Que si vivimos en el pecado, vamos a morir espiritualmente, pero también vamos a morir físicamente. Enséñale que Jesús pagó por nuestros pecados, por todas esas malas maldades, porque ya para este punto ya usted ya lo tiene embrocado en la pared, hermano, y ya no sabe ni por dónde irse, ¿verdad? Pero enséñale que Jesús pagó por nuestros pecados. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Cristo llevó todo asesinato, toda violación, todo robo, toda ira, toda depresión, toda culpa, todo pecado de fornicación, de adulterio, de cualquier cosa que nos condena. Él fue clavado en esa cruz y llevó todos esos pecados con él. Y nosotros fuimos libres de la condenación. ¿Estamos aquí? Enséñele cómo se recibe el perdón de pecados. ¿Cómo? Porque para esta hora usted ya lo tiene quebrantado. ¿Estamos aquí? ¿Cómo se recibe el perdón de pecados? Arrepintiéndose de ellos. Arrepintiéndose de todo lo malo que usted hizo. Creyendo en Jesús y confesando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Romanos 10:8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Estamos aquí? Enséñele que el arrepentimiento del pecado en el corazón crea una relación con Dios. Y los dos últimos puntos: guíe a esa persona a la oración de salvación. No la deje ahí nomás tirada. Ay, te invito a la iglesia y te watch. Oye, lo masacró, lloró, le dijo todo lo que tenía que hacer y luego ahora tienen que llevarlo a la oración. No espere traerlo a la iglesia. Ahí mismo en la calle, en la casa y donde quiera que usted, ahí Cristo se puede presentar. Y le podré contar muchas otras experiencias, pero en otra hora. Entonces, guía al inconverso a la oración. Ahora mismo puede recibir, dígale, el regalo de esa salvación. Oh, no tengo que ir con un papa, con un sacerdote a arrepentirme. No, aquí mismo, si usted cree y si usted lo confiesa, cierre sus ojos y repita esta oración. Aquí mismo se puede hacer una oración de salvación. Amén. Y ejemplo usted tiene cada servicio cómo se hace esa oración. Y por último, dele instrucciones específicas a ese nuevo creyente. ¿Cuáles, pastora? Dígale o llévelo a una iglesia donde usted asiste o a una iglesia donde esa persona pueda asistir. Instrúyalo que lea la Biblia diariamente y que ore al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La oración de salvación. Y después ¿qué? Acercarlo a una iglesia, darle una Biblia y enseñarle a orar a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dele un aplauso al Señor, hermano.